Buenas tardes, queridos compañeros. A nosotros nos correspondió la exposición Psicología de las Relaciones Internacionales. Los integrantes del grupo son Wendy Yaili Rivera Peña, Julián Andrés Quiñones Peñarete y Heidi Lorena Parra Arenas. Comenzaré dando el concepto de relaciones internacionales, que son el resultado de un complejo entramado de interacciones sociales, en las que está presente estrategias de negociación, cooperación e influencia sobre la que es posible la intervención. Pero en este caso, la psicología de las relaciones internacionales ofrece un enfoque analítico que tiene en común el enmascaramiento psicológico bajo la forma de actitudes etnocéntricas, racistas, etc., sustentada por actores nacionales respecto a otros que aparecen como extranjeros, de fenómeno de naturaleza específicamente político, estructural y transnacional, la división del mundo en estructuras de producción e intercambio desiguales. Las relaciones internacionales, es decir, es el resultado de un complejo entramado de interacciones sociales en las que están presentes estrategias de negociación, cooperación e influencia sobre las que es posible la intervención. Robert Jervis, nacido en 1940, es profesor de política internacional en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia. Jervis toma un enfoque cognitivo y explica cómo frente a todas nuestras diferencias compartimos una fascinación por las pautas, idiosincrasias y cambios en las relaciones transfronterizas. Él nos explica cómo ante la dificultad de percibir adecuadamente la perspectiva del otro, es necesario empatizar como una variedad de puntos de vista apuntadas a minimizar distorsiones. Por ejemplo, exponiendo las suposiciones implícitas a mayor escrutinio, haciéndolas más notorias, potenciando su formulación y considerando de retratos alternativos, haciendo de las formas teóricas de los valores y principios representaciones más explícitas, sometiendo las perspectivas colectivas existentes a la consideración o evaluación más imparciales e independientes, así como también incrementando la conciencia de cómo los procesos de percepción llevan a cometer errores comunes. Florian Snažejevský nace el 15 de enero de 1882 y muere en 1958. Fue un filósofo y sociólogo polaco que se considera la base de la modernidad sociológica empírica. También realizó importantes contribuciones a la teoría sociológica, introduciendo términos como el coeficiente humanista y el culturalismo. De igual forma, nos da un aporte en el cual define cómo un sistema completo, si este último en su totalidad se convierte en el objeto material del conocimiento, y otras propiedades, relaciones, cosas, procesos, sistemas, fuera de la organización de la realidad de la cual el objeto materia dado es parte, esta conexión consiste en la producción o reproducción de una uniformidad. Gabriel Salaza nace en Santiago el 31 de enero de 1936. Es un historiador chileno, es conocido en Chile por su estudio de la historia social y las interpretaciones de los movimientos sociales. Básicamente ha venido situando las percepciones de los venezolanos y de otros grupos nacionales de América Latina sobre sí mismos y sobre los demás en una perspectiva de las relaciones internacionales, que reconoce las funciones psicológicas del nacionalismo al tiempo que cuestiona la universalidad de los procesos psicológicos que genera y propone una revisión de la hipótesis etnocéntrica. Herbert Kellman nació el 18 de marzo de 1927, es profesor de ética social en la Universidad de Harvard. Él nos aporta cómo la psicología social y los proyectos de psicología política se ha limitado a la explicación en términos estrictamente psicológicos y a la recomendación de medidas psicológicas aisladas en la relación con conflictos y otras tragedias contemporáneas. De acuerdo con Kellman, esta falta de relevancia ha venido dada por dos errores básicos en el planteamiento de las investigaciones de la psicología social, relacionadas ambas con la autosuficiencia de esta área. Siendo así, propone dos aspectos. El primero sería que los procesos psicológicos no pueden explicar por sí mismos la política internacional, aunque sí deben formar parte de esa explicación. Y el cómo no pueden ignorarse las condiciones sociales y políticas que proporcionan el marco en que los procesos psicológicos operen. Paradigmas de las relaciones internacionales.
Si bien este tema es bastante amplio y complejo, primero hay que iniciar por qué son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, si lo definimos primero como una disciplina científica, bien podemos decir que son un producto del binomio entre la ciencia y la realidad. Esto quiere decir que posee dos enfoques diferentes que se unen para generar este único. Ahora, avanzando y ya que conocemos ahora lo que son, tenemos que saber de dónde vienen estas. Pues los paradigmas de las relaciones internacionales primero han tenido un inicio a lo largo de la historia, por lo tanto hay que entender de dónde vienen. Bien, ahora, como señalaba acertadamente Giddens y como podemos verse en las diapositivas, hay una frase de él que define netamente qué son las relaciones internacionales. Y la frase dice así: las relaciones internacionales eran tanto una descripción de la realidad como un conjunto de ideas aplicadas reflexivamente para ayudar a la constitución de estas políticas descritas. Ahora, dentro de la parte final, para poder entender completamente cómo es el paradigma de las relaciones internacionales, hay que abarcar un último punto. En ese orden de ideas, el último punto vendría siendo el contexto. Acerca del contexto, podríamos bien verlo primero desde una perspectiva histórica que ha generado ciertas repercusiones o sesgos tanto desde sus inicios hasta incluso fechas actuales. Históricamente, hay una estructura enlazada a la doctrina del poder, como bien hemos podido presenciar a lo largo de los diferentes gobiernos a través de la historia. Y estas doctrinas generadas del poder han establecido como tal la matriz de muchas construcciones o sistemas políticos. Por lo tanto, este tipo de construcción de doctrina genera sesgos diferentes dentro de las mismas relaciones internacionales. Ahora, ¿cuáles son estos sesgos? Sesgos principalmente vendrían siendo dos. El primero, los cuales serían que el desplazamiento de este paradigma resulta muy difícil mientras el poder siga siendo considerado el concepto central de la política. Como bien se puede saber a medida que va atravesando los diferentes cambios en la historia, cada paradigma de una época determinada va cambiando y va evolucionando con el tiempo. A pesar de esto, aún hay sistemas políticos o incluso hay creencias culturales las cuales toman como el poder como el centro del asunto. Y por última instancia, se ha notado que ha dado lugar a una visión estatocéntrica netamente y es muy difícil de superar en muchos sentidos. Ahora, en cuanto a la parte de estatocéntrica, esto quiere decir que es una visión en la cual se centra netamente en estatus. El lugar de la psicología social en las relaciones internacionales. Como primer punto tenemos que el desarrollo de las relaciones internacionales como área de conocimiento específico no se entenderían sin referencia a las dos guerras mundiales que impulsaron en gran medida su configuración y su expansión académica, creando interrogantes abiertos acerca de cuestiones como las motivaciones psicológicas para la guerra y la paz. En los años 50, en un momento en que todavía el realismo político no había empezado a tener respuestas fuertes desde la sociología, Waltz estableció en su estudio sobre las causas de la guerra una distinción entre tres niveles de análisis de las relaciones internacionales que incluía, como primero el Estado, segundo la sociedad y tercero el nivel individual. Este último requeriría, según expresa textualmente este autor, la intervención de psicólogos generales y psicólogos sociales. Como segundo punto tenemos a Deutsch, quien en 1966 centra su análisis de las relaciones internacionales en el estudio de las comunicaciones sociales, como indicadores del grado de integración nacional e internacional en un intento de establecer las condiciones básicas para la paz entre las naciones. Ya como tercer punto tenemos a Merl, quien dedica un amplio espacio de su sociología de las relaciones internacionales al estudio del medio internacional, concebido como los factores que influyen en el comportamiento de los actores. Entre esos factores concede una relevancia especial a la función de lo que él denomina representaciones en la vida política, apareciendo bajo los rótulos más generales de creencias e ideologías, y en tanto que actúan como motivación de los comportamientos. Dentro de estas se podrían también calificar las ideologías, las creencias, las representaciones sociales y las actitudes. Aportaciones de la psicología social a las relaciones internacionales.
Acá planteamos una clásica distinción entre enfoques irracionales y enfoques racionales del prejuicio, que puede hacerse extensible a las relaciones internacionales en general y que puede servirnos como punto de partida para esta reflexión. Dentro de las irracionales planteamos una psicología de los pueblos, que es considerada una de las corrientes inaugurales de la psicología social. Esa psicología de los pueblos aparece como la legitimación del nacionalismo cultural en el plano psicológico. Como segundo punto tenemos el prejuicio, que se define como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. El prejuicio se compone de 3 componentes: el cognitivo, que entraría en las creencias; el afectivo, que serían las emociones; y el comportamental, donde entra la conducta. Ya en los racionales tenemos como primer punto en concreto los estereotipos, que son creencias que afectan a nuestra percepción de un grupo o colectivo concreto, relacionándolo en sí con las relaciones internacionales. Existen estereotipos que atienden a un criterio socioeconómico, como la diferencia entre las personas ricas y las personas pobres; otros que se aplican a nuestras ideas preconcebidas acerca de grupos étnicos o raciales, etc. Como por ejemplo el estereotipo que tenemos que un inglés es introvertido, que un estadounidense es descarado o que un japonés es trabajador. Como segundo punto tenemos los aspectos cognitivos del prejuicio y el etnocentrismo en las relaciones internacionales, donde entraría el progreso de una perspectiva más completa y menos parcial del prejuicio y los estereotipos, que incluye tanto sus aspectos irracionales como los racionales, a partir de enfoques generalmente sociocognitivos que aportan ideas críticas respecto al realismo nacionalista de las relaciones internacionales, implícito en la perspectiva etnocéntrica. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino. Se puede dividir en 2 tipos según su carácter, que sería la migración forzada, que es cuando el migrante parte de su voluntad de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. La migración voluntaria, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. La migración también se puede dar cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable. Es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar, buscando oportunidades en otros lugares. Las causas de una migración humana, en cambio, pueden ser más diversas: crisis económica, pobreza o hambruna. ¿Qué dice la ONU sobre las migraciones? Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. A continuación se pasará a una encuesta que realizó el periódico La Opinión en el año 2016 y en el año 2017, que consiste en 4 preguntas para medir cuál es el impacto de la migración venezolana en el país. La primera pregunta consistía en ¿qué tanto cree usted que Cúcuta puede desarrollarse sin el intercambio con Venezuela? En el 2016 y en el 2017 el porcentaje de mucho fue mayor. De igual forma, como el cierre de la frontera ha impactado a Cúcuta, lo cual en el 2016 y en el 2017 dio como resultado un impacto negativamente. También se preguntó que ante la creciente migración de venezolanos en Cúcuta, ¿qué le recomendaría principalmente a la administración de la ciudad? Lo cual dio como un resultado de 37% brindarles albergue y alimento. Y por último, ¿las migraciones de venezolanos y o colombo-venezolanos son una oportunidad o una amenaza para la ciudad? El 60% de la población respondió amenaza. Ahora hablaremos del desplazamiento. El desplazamiento forzado, como muchos conocemos, se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Actualmente se tiene un registro de casi 60 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza en el mundo.
muchos de ellos convirtiéndose en refugiados, en desplazados internos o solicitantes de asilo, y se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Los desplazados por la fuerza huyen con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. A menudo experimentan un trauma, no tienen activos y quedan en el limbo, terminando en destinos donde no hay oportunidades ni siquiera de trabajo. Tenemos el ejemplo de Shabir Ahmed y su hijo Mohamed Aaron, que residen actualmente en Bangladesh. Un campesino que narra que cuando era niño recuerda correr hacia los bosques para esconderse de los oficiales y los locales en el estado de Rakhine en Birmania, cómo les quitaban el dinero y la producción de los campos y hasta los golpeaban, donde por tercera vez ha escapado de su país. Él cuenta cómo el gobierno los solía arrestar y muchas veces no tenían nada para comer. Esta era la calle principal de Puerto Esperanza, la casa de mi abuelo. Está destruida pues por completo. La destrucción que dejó el desplazamiento, la guerra, ahí se refleja todavía lo que se vivió en esa época. Pero usted pasa y entra a la zona humanitaria y es ver el futuro. Es una experiencia bonita, volver a empezar, porque estoy volver prácticamente a empezar. Hay mucho para seguir, para construir. Estamos muy cerca de las fincas. La zona humanitaria es el único lugar donde nosotros podemos decir y declararnos pues como civiles, es decir, no a las armas, no a los grupos armados, sean los legales, sean los ilegales. Desde aquí en la zona humanitaria nosotros podemos decir, nosotros somos civiles, somos campesinos, venimos a defender la vida, la tierra y a regresar a las fincas. Yo soy pobre desde cuna. Tuve mis hijos. Unos me acompañaron un tiempo, otros, unos muchachos de ellos desaparecieron. Sí, lo cogieron ahí. No volví a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y el ejército. Y nos fuimos para la ciudad. ¿Y allá qué? Como digo yo, que se saca uno como salirse para una ciudad. Ya colocándolo en un contexto más cercano, exactamente en nuestro departamento norte de Santander, tenemos un escrito de Wilfredo Cañizares que nos dice: esta guerra ha sido invisibilizada por el gobierno nacional, mientras las personas hacen lo posible por salvaguardarse del fuego cruzado. El miedo también de caer en campos minados y ser víctimas de secuestro o extorsiones también obliga a las personas a dejar sus hogares atrás y empezar una nueva vida en los cascos urbanos, donde hay una relativa seguridad. Es también de aclarar que otra carga es la estigmatización. Esto explicado por una psicóloga, donde nos dice que muchos en Colombia validan la violencia y que un desplazado, por ejemplo, podría decir que es de Cúcuta, porque la gente asume que si confiesa que era de la Gabarra, merece el destierro y que tal vez era guerrillero o paramilitar. Ahora vamos a tratar el tema de los acuerdos de paz más importantes en la historia de la humanidad. Uno de estos vendría siendo que el 29 de abril de 1994 en Sudáfrica, el apartheid fue uno de los conflictos raciales más sangrientos, violentos y complicados de las últimas décadas. Se trató de una guerra sistemática entre los nativos
africanos y los afrikaner, es decir, eran colonos holandeses que estaban ubicados dentro de la misma región, quienes a pesar de ser una minoría étnica, se hicieron con el país, con el poder del país completamente, generando repercusiones sociales, cosas como racismo, discriminación, etcétera, etcétera. A continuación se encuentra uno de los acuerdos también más importantes a lo largo de la historia. Este tuvo lugar el 10 de abril de 1998, donde los rebeldes del ejército republicano irlandés, o por sus siglas el IRA, y el gobierno británico firmaron el Acuerdo de Belfast. Es uno de los conflictos étnicos más resaltados en la historia. Esta guerra civil, llamada Los Problemas, como bien fue conocida, estalló por una clara división entre Irlanda del Norte, quienes eran afines a la monarquía británica, y su religión era del tipo protestante. Para continuar con el siguiente acuerdo de paz, vamos a hablar acerca del que tuvo lugar con el fin de la guerra civil en Guatemala. Como bien se ha sabido, la guerra civil en Guatemala fue una la cual tuvo gran opresamiento sobre la población por parte del gobierno. Bien, esta guerra fue luchada entre el integrante del gobierno como tal y varios grupos de partidos políticos de izquierda. Ahora bien, se dice que estos diferentes grupos de izquierda fueron azotados brutalmente por el gobierno, por lo tanto se le acusó a Guatemala de cometer crímenes de lesa humanidad, violados específicamente bajo los códigos del Estatuto de Roma y penalizados por la Corte Penal Internacional. Este acuerdo se llevó a cabo gracias a la presidencia del Álvaro Azú con la firma del acuerdo de paz finalmente, el cual tuvo lugar el 29 de diciembre de 1996. Ahora bien, dentro de los siguientes acuerdos a tratar se encuentra uno de los más importantes en cuanto a la violencia política que se ha visto a lo largo de la historia. Este tuvo lugar en México en el año de 1991, en donde la ONU certificó que ambos bandos políticos habían cumplido con sus compromisos, logró un acuerdo de paz de Chapultepec, que fue redactado el 16 de enero de 1992 en el Castillo Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, El Salvador, donde al fin, después de una gran cadena de violencia generada desde principios de 1979 entre participantes de diferentes partidos políticos de izquierda y de derecha, al fin logró llegar a su fin. Para concluir y finalizar con el tema de los acuerdos de paz, vamos a hablar acerca de uno que tuvo lugar en el territorio colombiano. Este acuerdo de paz del cual estamos hablando tuvo lugar en Bogotá el 24 de noviembre del 2016, donde fue la firma definitiva del acuerdo. Pero bien, hay que tener como precedente ante este acuerdo que ha tenido varios intentos fallidos a lo largo del tiempo, para ser específicos, 2 en conjunto. Pero bien, fortuitamente, y al final de los hechos, gracias a la ayuda de los representantes del grupo beligerante o al margen de la ley y el representante en cuestión en el momento dado, el expresidente Juan Manuel Santos, este largo conflicto que ha llevado largas décadas y que ha azotado al país pudo finalmente terminar por el bien de toda la población colombiana. Antes de dar por terminada esta exposición, bien, a los exponentes nos gustaría terminar con una frase relacionada con los acuerdos de paz que viene diciendo así: la paz solo puede durar donde los derechos humanos se respetan, donde la gente está alimentada y donde los individuos y naciones son libres. Muchas gracias por su atención, que tengan feliz tarde.